Hola a todos, hoy tenemos el placer de estar con Daniel de México, que va a estar explicándonos un poquito sobre sobre su emprendimiento y cómo afronta las barreras sobre internacionalización y adopción de nuevas tecnologías. Muchas gracias por su tiempo, Daniel. Un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, vamos con la primera pregunta, que sería, ¿podría describir su emprendimiento, el sector en el que actúa, principales actividades y el número de colaboradores? Claro que sí. Yo dirijo una empresa social que se llama All Biotech. Em, es básicamente una aceleradora de talento para la bioeconomía. Lo que nosotros hacemos es empoderar a jóvenes estudiantes y jóvenes en sus primeras etapas profesionales, en los primeros años de su carrera profesional, para que encuentren su rol dentro de la bioeconomía y algunos de ellos se puedan convertir en líderes dentro de la biorevolución. Entonces, estamos en la intersección entre educación y biotecnología, educación, ciencia, tecnología. Em, Me decías cuántos colaboradores, ¿cierto? Nosotros Exacto. tenemos ahora una base, estamos haciendo un reset y Ujú, llegamos a tener hasta 25 colaboradores. ujú. Ahora en esta nueva etapa, que terminamos una etapa y empezamos otra vez, solamente somos cuatro, entonces estamos reiniciando. Exacto, perfecto. Y empecemos hablando sobre adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué tan importante es para su emprendimiento la adopción de nuevas tecnologías? Para nosotros, desde el principio, All Biotech lleva ya 7 años. Nació en 2017, pero nació como una organización no lucrativa, con otros objetivos muy similares, una misión, visión muy similares, pero con otro énfasis no en generar ingresos, no en ser sostenible, sino en generar básicamente primero impacto, pero más desde el punto de vista no profit, ¿no? Entonces dependía mucho de fundación, de donaciones, patrocinios. Em, la adopción de nuevas tecnologías, dado que es una compañía que nació con un énfasis, y ahorita te cuento un poco sobre eso en la internacionalización, pero nosotros nacimos con un énfasis en alcanzar a toda Latinoamérica, no solamente México. De hecho es una empresa, nació como una organización híbrida entre México y Chile. Ujú. Entonces, la conectividad para nosotros era fundamental desde el principio. Nosotros tuvimos una curva de aprendizaje muy importante al principio, justo para adoptar tecnologías a las que no estábamos acostumbrados nosotros en nuestro día a día. Te estoy hablando que esto era 2018, antes de la pandemia. No estábamos todavía prácticamente nadie familiarizado con el trabajo remoto. Entonces, al principio tuvimos que probar 10 diferentes software de comunicación y de trabajo en equipo. Slack, Asana, ya ni siquiera me acuerdo de todos los demás, pero probamos todos, ¿no? Software de comunicación, Zoom. eh, yo creo que fuimos de los early adopters de Zoom en el 2018, pero probamos en su momento Skype, y que creo que ya no existe, Meet. Hicimos también muchas pruebas con esto. Ahora, prácticamente todas estas tecnologías fueron a nivel de software, ¿no? Y fue un reto, por lo que te digo, porque no estábamos familiarizados con esta forma de trabajo. Hoy seguimos con este proceso de adopción de nuevos tecnologías digitales. Hoy estamos un poco más batallando con el entendimiento de estas nuevas plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT, los generadores de imágenes para el contenido que estamos generando. Eh, entonces creo que es un reto importante mantenerte siempre a la vanguardia en el uso de tecnologías digitales, em, pero también a la par brindando la capacitación adecuada a las personas dentro de la organización para que puedan adoptar estas tecnologías de manera correcta. Ok, perfecto. Usted ya mencionó un poco sobre inteligencia artificial y justamente quería preguntar cuáles son los planes de su emprendimiento respecto a estas tecnologías más disruptivas como inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, Internet de las cosas. Quería saber si ya lo están aplicando o tienen planes para en un futuro utilizar estas tecnologías. Es muy buena pregunta, y nosotros
estamos ahora mismo desarrollando algunos proyectos que contemplan mucho la utilización de estas nuevas tecnologías. Nosotros hablamos mucho en nuestro contenido, en nuestros servicios, de la intersección entre estas nuevas tecnologías digitales con las nuevas biotecnologías, biomanufactura, biología sintética, edición de genomas. Entonces es algo que siempre contemplamos y que nos hemos topado mucho en estas nuevas iniciativas de formación que tenemos, justo en esta intersección en la biología computacional. Entonces es algo que es muy nuevo, que está evolucionando constantemente y es algo que se contempla. A nivel, digamos, esto es un nicho muy particular que solamente la gente de ciencias biológicas está al tanto, ¿no? Pero a nivel de cuestiones más empresariales, más de comunicación, gestión, la inteligencia artificial generativa es algo que eh, nos ha venido a cambiar mucho la manera en la que desarrollamos contenido, principalmente contenido digital. Eh, Hoy estamos implementando nuevas estrategias para poder utilizar eh, estas inteligencias artificiales como ChatGPT, como DALL-E, desde el core, ¿no? Pero siempre, dado el rigor técnico, científico que necesitamos, pues hay que darle tres pasos hacia atrás antes de utilizarlo de lleno, ¿no? Un ejemplo que hemos puesto a prueba nosotros, particularmente con ChatGPT, al momento de solicitar fuentes bibliográficas, referencias, se equivoca mucho ChatGPT, ¿no? Y te da datos que no son. Entonces no hemos utilizado este ChatGPT como muchos lo usan como un buscador, sino para ir puliendo los materiales que generamos. Entonces bajamos textos que escribe parte de nuestro equipo de producción, eh, y le pedimos o hemos capacitado a los chicos para que le pidan a ChatGPT que haga ciertas modificaciones puntuales, o que te ayude a encontrar algunas referencias específicas. Hay otra plataforma que se llama Consensus, que te ayuda a revisar como solamente papers científicos y que es muy interesante. También hay que validar, obviamente, que te esté sacando los resultados adecuados. Eh, pero bueno, es el tipo de plataformas que hemos usado. Mismo caso para redes sociales, a mí la verdad es que no me ha encantado. Hemos hecho algunos experimentos para generar imágenes. No soy muy fan eh, por la estética, pero bueno, el equipo de redes sociales ha platicado también eh, sobre el potencial de esto. Y bueno, es algo que usaremos. Hay otro software que nos Ujú. ayuda mucho. Ahora todavía no sale al aire, estamos en procesos de postproducción, pero estamos trabajando en un podcast. eh, eh, y la manera en la que este software que se llama Riverside, que es como un Zoom, pero para grabar podcast, procesa las imágenes, procesa los videos, el audio, y te ayuda a clipear el podcast. Ha sido una maravilla por el momento. Estamos todavía en el proceso de entenderle. No, digamos que es un Zoom como eh, armado para poder grabar. Entonces ha sido muy interesante. Y hay otra cosa que hemos explorado, pero que creo que sí está todavía un poco lejos de lo que pretendemos. Está un poco más relacionado con blockchain. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo, aún con mi formación técnica ingenieril, entenderle al blockchain. Pero bueno, hay una nueva tendencia en este tipo de empresas y organizaciones que son las DAOs, las Decentralized Autonomous Organizations. Entonces, hemos platicado con algunos colegas que tienen de este tipo de organizaciones en el ámbito. Está Validao, que está un poco más enfocado en biología sintética. Atina DAO, que es en salud femenina. Em, y que hicieron DAOs a partir de organizaciones e iniciativas similares a las que nosotros tenemos, em, como una manera de financiar proyectos. Eh, Hasta el momento estoy aprendiendo, pero creo que todavía estamos
unos cuantos pasos atrás de implementar ese tipo de tecnologías, tokenizar algún contenido y todo eso, creo que ni siquiera lo puedo explicar bien o no me siento cómodo todavía adoptando esa rama, ¿no? de tecnologías digitales. Ok, perfecto. ¿Y cuáles han sido las principales barreras que usted ha encontrado en su emprendimiento para la adopción de nuevas tecnologías? Para empezar es el conocimiento de las tecnologías y de qué es lo que realmente pueden hacer. Eh, Esto pues se hace, nosotros somos todos científicos, entonces no necesariamente a prueba y error, pero sí experimentando mucho. Eh, entonces, muchas de estas tecnologías digitales particularmente son cosas para las que no tenemos una formación específica en el uso. Entonces, el reto número uno es capacitación. Y la barrera número dos es la parte financiera. Hay algunas plataformas, sobre todo en este reinicio que hicimos, alocar los recursos tiene que ser de una manera muy estratégica, y hay algunas plataformas que no entran en el scope de lo que buscamos, ¿no? Aunque sería muy interesante poder implementarlas, el dinero no es suficiente por ahora, ¿no? Muy específicamente de qué estoy hablando, plataformas, por ejemplo, para la gestión de comunidades, que son ya servicios mucho más grandes que pagar una licencia tipo Riverside, tipo LinkedIn, tipo Notion. Eh, ya son fees mucho mayores, ¿no? Eh, ¿Solucionaría muchas cosas? Sí, pero en este momento el recurso financiero pues es limitado, ¿no? Ok, perfecto. ¿Tiene usted algún referente, algún emprendimiento comparable con el suyo que ya haya superado estas barreras de adopción de nuevas tecnologías y que ellos hicieron en caso de que exista este referente? Sí, 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 sí. Hay un par de referentes muy interesantes eh, que, que superaron esta tecnología. Uno de ellos que tenía internamente capacidades más orientadas hacia el desarrollo de, Ujú. de software, solucionó sus problemas literalmente desarrollando su propia plataforma. Es el caso del Juggle, que incluso ahora mismo ya ofrece un servicio específico basado en eso y pivotaron un poquito más hacia allá, em, pero que lo manejaron muy bien. Y hay otra organización que empezó a crecer de manera un poco más orgánica, y ahí su clave fue la paciencia. Fue enfocar, priorizar recursos, priorizar tiempos en eh, las actividades que iban generando poco a poco recursos y haciendo inversiones específicas en eso, hasta que ya lograron consolidar un poco más e ir construyendo su comunidad digital, que al final pues, es el asset, ¿no? En el caso de nuestra organización, es una empresa cuyo modelo de negocio se basa en las comunidades. Entonces, hacia allá vamos. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las consecuencias para su emprendimiento de no poder superar estas barreras para la adopción de nuevas tecnologías? La velocidad del crecimiento, por ahora es eso. Em, la solución que estamos utilizando es utilizar plataformas gratuitas ahora mismo, comunidades en WhatsApp, que están muy limitadas en ciertos aspectos, pero que nos ayuda a validar ciertas variantes de nuestro servicio específico, eh, y que, bueno, la limitante es esa que te di. No hemos logrado alcanzar todavía el tamaño del mercado que podríamos con una tecnología más robusta. ¿Podríamos recapitular las soluciones para el contexto de su emprendimiento a estas barreras de adopción de nuevas tecnologías? Sí, yo creo que sería priorizar con base en los objetivos que te estás poniendo, cuáles son las tecnologías que te ayudan a llegar más rápido a ese objetivo. Dividirlo también, dividir este gran objetivo en objetivos pequeños y con base en eso identificar cuáles son, ¿no? Tener paciencia, eh,
en implementar, muchas veces es muy tentador. Ves una nueva plataforma y dices, esto me va a ayudar a crecer de manera significativa. Primero prueba, ¿no? Y experimentas si es por ahí. Y capacitando mucho. Eh, Muchas veces para que puedas sacarle provecho a alguna plataforma necesitas al menos tomar un curso más allá de un tutorial de TikTok o de YouTube, ¿no? Eh, Caso, por ejemplo, Riverside, que no es una plataforma precisamente barata. Intentamos usar en otro proyecto que teníamos hace un par de años, no nos funcionó. Y ahora dijimos, ok, sí es esa plataforma, pero necesitamos tomar un curso, ¿no? Y compramos un curso en doméstica de publicidad, que nos facilitó muchísimo el uso ya de esa plataforma. Entonces es priorizar, eh, tener paciencia y capacitación para poder sacarle el provecho. Y la última, pues, sería buscar todas las alternativas posibles. Muchas veces, a lo mejor, si no tienes recursos o tiempo para implementar una tecnología, pues habrá que ver cuáles son las soluciones alternativas que puedes utilizar. A veces incluso son cuestiones más analógicas, ¿no? Si no puedes pagar un asistente virtual de grabaciones de estos que capturan la información de tus eh, conversaciones, lo puedes hacer un poco más manual, ¿no? Teniendo minutas, teniendo notas. Te digo, es muy tentador, muchas veces ves estos como Firefly y Read AI, que son muy interesantes, pero que al final, pues a lo mejor si tus conversaciones son en español, no te va a ayudar mucho. Y vale más la pena hacerlo manual. Entonces, la cuarta sería ver todas las alternativas disponibles antes de hacer una inversión y de entrar en esta curva de aprendizaje de adopción de tecnologías. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre internacionalización y me gustaría saber qué tan importante es para su organización la internacionalización. Es sumamente importante porque nuestro foco siempre ha sido toda Latinoamérica. Eh, Como te decía, desde el principio nacimos con esta visión de abarcar toda Latinoamérica. Em, Ahora me imagino que platicáramos específicamente de los retos que eso implica, y ahora te platicaré, pero a nivel de importancia siempre ha sido tratar de tener un alcance en la gran mayoría de los países de habla hispana, al menos, ¿no? Y luego está Brasil, que ha sido un reto muy, muy específico. Em, ¿Por qué? Porque nosotros, desde nuestra premisa básica, una de las razones de ser es que pues, todos los países de Latinoamérica enfrentan retos similares en los temas que estamos trabajando: biotecnología, bioeconomía, educación, y hace mucho más sentido hacerlo desde el principio y con una perspectiva regional que diseñar un proyecto para la realidad específica de México y luego irlo adaptando poco a poco, ¿no? a las otras realidades, que si bien son muy parecidas, tienen sus particularidades, y es un poco más lento ese proceso. Ok, ok, perfecto. ¿Y cuáles han sido las principales barreras que ustedes han encontrado para la internacionalización de su emprendimiento? Yo creo que lo resumiría tal vez en tres partes. Lo más sencillo o la primera, que fue la que atendimos, fue justamente la distancia. Y el trabajo. Al final nosotros somos una empresa también basada en servicios, no en productos. Entonces, pues no necesitamos un espacio físico, no necesitamos distribuir, hacer envíos, pero sí que necesitamos tener muy buena conectividad digital. Entonces, eso fue la primera barrera que superamos sin mayor problema. Te decía un poco al principio, ¿no? Fuimos early adopters de Zoom, y esa fue la manera en la que atendimos eh, este problema sin necesidad de estarnos viendo. Vaya, nos vemos una vez al año, ¿no? Tal vez. Pero podemos avanzar mucho viéndonos una vez a la semana en Zoom. Entonces, esa fue la primera.
La segunda es el tema del idioma, y que creo que es una barrera que todavía no logramos superar. En- Cuando intentamos hacer el tema latinoamericano total, estás hablando de que buscas atender a un subcontinente, una región de 22 países, de los cuales 21 hablan español y uno habla portugués. Pero el problema es que según uno ocupa el 30% de la población total y el 35% del mercado que nosotros buscamos atender. Em, entonces, siempre tuvimos este problema, porque nosotros no teníamos un cofundador o cofundadora en Brasil del idioma portugués. Y luego empezamos a pensar, bueno, a lo mejor el inglés es el idioma más neutral que sirve para los dos, pero la realidad es que en muchos países de este universo de 22 hay mucha gente que no habla inglés. Entonces, descubrimos que era un poco más factible dar el mensaje en español, y así lo entendía más fácilmente la población de Portugal de Brasil, que hacerlo en inglés. Ahora, eso limita un poco el crecimiento hacia los países no hispanoparlantes, sino lusoparlantes, en el Caribe, en Norteamérica, en Estados Unidos, a otras poblaciones, pero bueno, ha sido parte de la estrategia solamente enfocarnos en este nicho. E incluso, curiosamente, hemos tenido muy buenas colaboraciones y muy buenos proyectos con España por esto mismo, ¿no? No necesariamente entra dentro de la geografía que nosotros buscamos atacar. Sin embargo, hay una limitante al final que em, es difícil de superar ya después de cierto nivel de complejidad, esa barrera de lenguaje. Y pues ahora en esta nueva etapa nos hemos enfocado prácticamente más en Hispanoamérica que en Latinoamérica completo, ¿no? Y hemos tenido que priorizar también, como en el caso anterior, qué es lo que sí podemos lograr y decir, bueno, primero vamos por los 21 países hispanoparlantes y ya que tengamos una consolidación, un crecimiento y que empecemos a generar un poco más de recursos, ya hacemos otra vez la expansión hacia Brasil. Y el tercer tema también está relacionado con esto y es el tema cultural. Y yo creo que esto es lo que aplica mucho más para otro tipo de empresas en las expansiones que intenten, empresas de productos o empresas incluso también de servicios. Al final nosotros, pues te digo, la premisa fundamental es que todos tenemos más o menos los mismos retos. Todos compartimos en general un idioma, una herencia histórica, pero al final el comportamiento del consumidor no necesariamente es el mismo en México que en Costa Rica, que en Colombia, que en Argentina. Eh, la estacionalidad a veces es diferente. Nosotros tenemos un programa educativo que está basado en el tiempo de verano, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden dedicar, según nosotros, más tiempo durante su verano em, para este tipo de iniciativas, que es en julio más o menos, como lo implementamos el año pasado, este año ya no lo hicimos. Eh, pero julio para nosotros es invierno para Argentina, para Chile, para Paraguay, para Uruguay. Escolarmente están al revés, entonces Ujú, eso no es tan cultural, pero también influye, ¿no? Esas diferencias geográficas. exacto. Y más allá del lenguaje, Ujú, justamente la gran diferencia con Brasil es eso. Culturalmente en ciertas cosas están más cerca de Estados Unidos que, que, que de Argentina, ¿no? Entonces hay que tener ese entendimiento y hay que estudiar mucho. eh, Cuando hemos tratado sobre todo con empresas eh, brasileñas para hacer colaboraciones, muy diferentes, radicalmente diferente la manera de llevar las relaciones y de construir las relaciones con una empresa, aún sea una empresa alemana con sede en Brasil, que con esa misma empresa alemana con sede en México. Eh, Fue, bueno, la división Brasil, Latinoamérica Norte, o como sea que se diga, ¿no? Eh,
es todo un proceso de entendimiento. Y cuando tú vas hacia otras geografías con todavía más marcadas diferencias culturales, es todavía más complicado, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es que en algún momento intentamos hacer un programa de educación también en biología sintética, em, que eh, estaba pensado primero, como te digo, para latinoamericanos, y dijimos, pues, si esto se puede, ¿por qué no también contemplar a los Latinx, que es la población hispana, latino, ibero, lo que quieras, que está en Estados Unidos, pero que ya nació en Estados Unidos, no son los migrantes, ¿no? Eh, y pues no, una cosa totalmente diferente, porque las cosas que proponíamos estaban alineadas a las necesidades de los países de Latinoamérica, no a un latino en Estados Unidos que aunque esté en Oregon, aunque esté en una universidad y sea parte de una minoría, en una universidad que no tiene acceso a tanta infraestructura como podría compararse con una universidad en Latinoamérica, sus prioridades son otras, su realidad es otra, la manera en la que creció esta persona es muy diferente, eh, y no se identifica como latinoamericano, ¿no? Yo de hecho tengo mucho problema cuando lleno eh, forms en Estados Unidos Mm. que te preguntan cuál es tu raza. Pues, o sea, soy latino, pero no el latino que tú entiendes. Soy latinoamericano y ese es Latinx. Pero la diferencia cultural, vaya, fue tal que dimos marcha atrás muy rápido. Hay más parecido con españoles nacidos en España, entre mexicanos y españoles nacidos en España, que en un nieto de un mexicano, ya tercera generación estadounidense, ¿no? Entonces, ese es creo que el factor que puede llegar a complicar más la internacionalización de cualquier empresa. Ok, perfecto. ¿Y tiene algún emprendimiento o empresa referente comparable a la suya que ya haya podido superar esas barreras para la internacionalización y que ellos hicieron para ello? Curiosamente, casi todas las empresas parecidas nacen con una perspectiva internacional. Entonces, las empresas que te decía referentes en el otro caso también nacieron un poco más globales, tal vez. Eh, yo diría que incluso nuestro caso con All Biotech es probablemente uno de los casos que mayor éxito han tenido por el manejo cultural del idioma, de la identidad. Eh, sí, yo creo que los otros referentes tal vez han observado los mismos retos, las mismas barreras. Sus estrategias han sido otras. Por ejemplo, en Juggle, que es una empresa francesa, eh, ellos decidieron ir de lleno por el inglés y quien entendiera, ¿no? Mm. Entonces, lo han logrado hacer muy global, han logrado tener gente en prácticamente todo el mundo, en muchas regiones, eh, sin grandes problemas, por eso. Y hay otra que no es parte de los referentes que te decía, que de hecho es la organización que podríamos considerar como nuestra precursora, que se llama Global Biotech Revolution, Ujú. que también tiene una identidad muy global, pero ellos al final decidieron hiperlocalizar, quedarse más dentro de su círculo, que es en Cambridge, en Reino Unido, e invitar a gente a que se integrara dentro de esta identidad más como una empresa no necesariamente hiperlocalizada, eh, pero que no busca internacionalizarse tal cual. Mm. Busca más, en lugar de llegar y tener gente en varios países, más invitar a que otras personas vayan a su encuentro en esta universidad. Entiendo, entiendo. Ok, ¿y cuáles serían las consecuencias para su emprendimiento de no poder superar estas barreras para la internacionalización? Pues la barrera, perdón, la consecuencia de esta Ujú. barrera, puntualmente las dos que te decía, ¿no? Más allá de la barrera tecnológica, que te digo, la considero ya superada.
el tema del idioma y el tema de cultural es otra vez el crecimiento. Y esto también creo que aplica para muchas empresas y es algo que hemos visto con los miembros emprendedores de nuestra comunidad. Ujú, Al final, el 100% del mercado mexicano eh, es un número pequeño, ¿no? No es un mercado gigantesco que podrías comparar y a lo mejor ese 100% del mercado mexicano es el 10% del mercado latino. Eh, entonces, si no logras romper estas barreras de internacionalización, pues te vas a quedar en un nicho eh, y por más que tengas una dominación completa de tu país, pues nunca vas a poder crecer más allá de eso, ¿no? Obvio depende del tipo de emprendimiento. En nuestro caso, el nivel de esfuerzo que tendríamos que hacer para abarcar el 100% de México, la verdad es que es mayor que ir por una estrategia más internacional, más regional. En algunos casos, pues habrá quien diga, a mí no me importa que compren mi producto en otro país, a mí me importa que todos los mexicanos, todo eso, ¿no? Depende. Pero bueno, conclusión en suma, yo te diría, es el nivel de crecimiento que puedes llegar a tener y pues por ende el nivel de impacto que puedes llegar a crear. ok, ok. ¿Y podría resumirnos las formas en las que usted cree que se pueden superar estas barreras, que serían las soluciones a estas barreras? Claro, yo aquí creo que la principal solución es el aprendizaje, la educación. Ujú, Estudiar, entender cuáles son esas diferencias en el país del destino, eh, hacer una inmersión a nivel cultural y ideal. Yo aquí te cuento un poco con un proyecto que hicimos en España. Literalmente fui a España un par de semanas para entender, ¿no? Y platicar con la gente, con nuestro público objetivo, entender cuáles eran estos contrastes, estas diferencias entre el estudiante de biotecnología en México y el estudiante de biotecnología en España. Entonces es muy necesario hacer esta inversión. Si no se logra, si no haces eso, pues difícilmente vas a entender si asumes que eh, todo es lo mismo en tu país de origen y tu país de destino. Eh, y para esto necesitas tener una mente muy abierta eh, para lograr absorber todas estas diferencias. El mismo caso aplica para el tema del lenguaje. Eh, si tú estás apuntando a una geografía que habla otro idioma el tuyo, la única manera de lograrlo es que tú mismo entiendas ese idioma, ¿no? Yo creo que es algo que cuesta un poco de trabajo a veces, sobre todo para las empresas latinoamericanas, de ir a otros lados, ¿no? Al final, pues el inglés es el idioma dominante. Los angloparlantes difícilmente van a aprender otro idioma, eh, pero pues asumes que va a haber gente en México, en Costa Rica, que habla inglés y que lo maneje, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que estás en Australia, me imagino que la cantidad de personas que hablan español probablemente son los migrantes, ¿no? Los chilenos, los argentinos, peruanos que migran para allá y que están haciendo su vida allá, pero no necesariamente los locales. Vender un producto en español, si quieres, en un país como Australia, probablemente te vas a limitar a la comunidad latina hispanoparlante que hay allá. Entonces, pues es también un tema de disposición, de aprender, de educarse, ¿no? Eh, Creo que a mí me toca este reto en particular para mí no es tan complicado. Digo, no es el caso, pero te podría platicar de otros retos que he visto en empresas que están más en otro tipo de productos, tanto de base científica como no. Son muy diferentes, entonces aquí mi mensaje sería, pues no es todo, ¿no? Sí, aprender todo muy bonito para este tipo de empresas más de educación, pero me imagino que para otras será muy diferente.
Ok, ok. Y ya llegando a nuestra última pregunta, ¿qué consejo le daría usted al Daniel de hace 7 años que estaba comenzando, o hace 3 años, hace 4 años, para que pudiera enfrentarse a estas barreras de la adopción de nueva tecnología e internacionalización? Una muy buena pregunta. Lo que yo haría sería decirme a mí mismo, ponte a estudiar y abre la mente. Eh, las soluciones que puedes encontrar son muy amplias cuando abres la perspectiva. Si te quedas solamente con lo que tienes y con lo que sabes, eh, pues difícilmente vas a superar. Y estas dos barreras creo que son algo que se supera mucho con capacitación. Eh, en cualquier empresa, yo creo, sobre todo el tema de tecnologías. Eh, sí, yo creo que es eso y a lo mejor un poco perder el miedo a intentar cosas nuevas. Eh, que creo que si tú estás adoptando una nueva tecnología en tu empresa y al final tienes este miedo al cambio, no Ujú. importa qué tan bueno sea, qué tan efectiva sea la tecnología, qué tan bien la estén usando tus empleados, si tú como líder tienes miedo al cambio o resistencia al cambio, pues probablemente lo vas a frenar y va a ser más lento o va a fracasar. Mismo caso en internacionalización. Si tú quieres llegar al mercado argentino y tienes miedo de lo que de fracasar, probablemente vas a fracasar. Entonces sería, pues tal vez eso, ¿no? Sin miedo al éxito, como decimos en México. ¿Y cómo las personas pueden encontrar su emprendimiento? Nuestra página web es allbiotech o allbiotech.org. Ujú. eh, y a través de nuestras redes sociales, ahora también hemos estado también priorizando cuáles son. Ya no tenemos Twitter, ya no tenemos Facebook, entonces solamente es en Instagram y en LinkedIn. Así nos encuentran también, @allbiotech en Instagram y allbiotech en LinkedIn, próximamente en YouTube también, y en Spotify, en donde vamos a tener nuestro podcast. Seguramente será de estas que mandemos a todas las plataformas, porque es muy fácil nada más con un botón, pero en la que nos vamos a enfocar prácticamente el 100% va a ser en Spotify. Perfecto, muchísimas gracias Daniel por toda su opinión, por su participación y su tiempo en esta entrevista. De verdad, le agradezco muchísimo. Un gusto y espero haberte ayudado y no confundido más. Muchas gracias, nos vemos. Bye.